Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra última conferencia ciudadana sobre estadísticas del uso del tiempo. Les presento a Joaquín Galdame. Joaquín es sociólogo, es analista socioeconómico del Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo, ¿ya? Y trabaja en la subdirección técnica de la institución y hoy en día nos va a presentar información sobre las estadísticas del uso del tiempo, que vamos a conocer más en detalle estos datos y recordar que tenemos un espacio de pregunta y respuesta en donde se pueden hacer algunas consultas sobre la presentación que está haciendo Joaquín y al final de esta instancia vamos a ir respondiendo algunas de sus dudas. Así que Joaquín, bienvenido y te invitamos a hacer la presentación para que puedas empezar a proyectar en pantalla. Tienes que Perfecto, abrir muchas tu gracias. micrófono. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Eh, bueno, voy a esperar un poco a que se cargue. Ahora sí. Buenas tardes, les doy la bienvenida a todas y todos a esta conferencia ciudadana, la cual lleva por nombre Estadísticas sobre uso del tiempo. Particularmente de los que les estaré conversando será respecto a qué son este tipo de estadísticas, por un lado, y en segunda instancia, qué cosas podrán encontrar en la segunda NUT que está próxima a lanzarse. Para desarrollar de buena forma esta conversación, les voy a mostrar primero la agenda para decir qué temáticas vamos a estar tratando y posteriormente hacer hincapié en cada una a medida que vayamos avanzando. En primer lugar, comenzar explicando qué son las encuestas sobre uso del tiempo, por qué es importante estudiar el tiempo. En segunda instancia, qué características propias tiene la segunda NUT, qué cosas se heredan, por ejemplo, de la primera NUT, qué cosas se modifican, qué lineamientos institucionales se aplican dentro de esta encuesta. En tercer lugar, estaré mencionándoles qué podemos encontrar el día de la publicación. Esta encuesta aún no se publica, por lo cual es en cierta forma como ir preparando qué elementos pueden encontrar el día de su lanzamiento. Y finalmente, el cuarto y último paso refiere a cuáles van a ser los pasos de nosotros como estudio posteriormente al lanzamiento oficial. Partiendo con el primer punto, voy a conversarles qué son las encuestas de uso del tiempo. ¿Qué son las encuestas sobre uso del tiempo? Las encuestas sobre uso del tiempo son la vía más idónea para medir y caracterizar el tiempo de las personas, para así obtener estadísticas sobre el uso del tiempo. En este sentido, es importante tener presente que el tiempo es un recurso escaso y determinado, que no se dispone y utiliza de igual manera entre todas las personas. En cierta forma, el punto que es relevante acá en tener el tiempo como recurso es que finalmente, por más poder adquisitivo, por el sexo que tengamos, por el nivel socioeconómico o por distintas variables, finalmente el tiempo siempre es el mismo. Siempre son 24 horas dura el día. Pero la forma en la cómo se distribuye es de manera diferenciada. Entonces hay que entender ese punto y tenerlo súper presente. Como recurso se distribuye de forma diferenciada por sexo, nivel socioeconómico o lugar donde se habita, por nombrar algunos casos. Entonces, esto nos plantea un desafío que es bastante interesante de considerar el tiempo como un recurso, que puede ser igual que un recurso económico, un recurso social, un recurso cultural, el tipo de recurso que ustedes quieran denominar. En esto, hay que tener claro que el tiempo se estructura de manera diferente entre las personas. Por ejemplo, una persona se puede dedicar a trabajar de noche y estudiar de día, mientras que otra puede estudiar solamente de día y se dedica a actividades de ocio durante la noche. En este punto, obviamente, nosotros dentro del tiempo realizamos actividades humanas, porque somos seres humanos, entonces hay que tener en consideración algunas clasificaciones de cómo nosotros entendemos las actividades humanas para que como eh, objeto de estudio podamos entenderlo. Entonces, Cautal, que es un clasificador que viene desde CEPAL, que es el clasificador de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe, plantea que las actividades humanas se dividen en primera instancia en dos niveles. En primera instancia están las actividades productivas, que refieren a la frontera general de producción, que vale decir en palabras más simples, son actividades que están ligadas al trabajo. Entonces, dentro de las actividades productivas podemos encontrar dos. En primera instancia están las que están dentro de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. Recuerden que el sistema de cuentas nacionales son todos estos indicadores macroeconómicos que pueden reflejar la realidad de un país. Por ejemplo, la inflación, la tasa de ocupación laboral, por nombrar algunos casos. En términos de actividades, estas actividades humanas están consideradas, por ejemplo, en trabajo en la ocupación y producciones de bienes para el autoconsumo.
Respecto a el tipo de actividades humanas que no están considerados dentro del sistema de cuentas nacionales, se encuentra el trabajo no remunerado. ¿Qué se entiende? Que el trabajo remunerado se puede entender por trabajo de cuidados, trabajo doméstico o trabajos voluntarios. Asimismo, si ya nos salimos de la esfera de las actividades productivas, vale decir que no forman parte de la frontera general de producción, nos encontramos con las actividades personales, que por ejemplo podrían ser actividades de cuidados personales, actividades educativas, actividades de ocio. Este tipo de actividades y cuáles son cuáles las estaré ahondando a medida que vaya avanzando en la presentación. Es importante tener en consideración que las encuestas sobre uso del tiempo responden a compromisos internacionales y nacionales desde el ámbito de la producción estadística y en particular de la estadística del uso del tiempo. Entonces, estos organismos internacionales finalmente van dando directrices de cómo la información se va levantando. Entonces, es importante señalar que, por ejemplo, tenemos dos puntos. Tenemos instancias en donde hay compromisos internacionales. Por ejemplo, está la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo de OIT, que busca hacer una medición de la participación y el tiempo dedicado al trabajo de producción para el autoconsumo y el trabajo voluntario. También está el convenio de ONU Mujer, y esto fue en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Además de esto están los ODS, que corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este caso, o la Agenda 2030, y en este caso las encuestas sobre uso del tiempo están enmarcadas dentro del ODS 5, el cual tiene por finalidad lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Si lo vemos en términos de metas, está asociado a reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda de cada país. Y si esto lo vemos en cifras, en indicadores, el indicador es el 5.41, que corresponde a una proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosado por sexo, edad y ubicación. Las encuestas sobre uso del tiempo dentro del contexto CEPAL, dentro de estos 23 países, ya tienen una trayectoria de larga data. Entonces, como muestra acá el mapa, Cuba, en 1985, corresponde a la medición más antigua dentro del contexto CEPAL. Entonces se fijan que también hay mediciones de 1995, por ejemplo, República Dominicana, en Brasil 1992, pero ¿cuál es el caso de Chile? En Chile, el primer atisbo de encuesta sobre uso del tiempo corresponde a la encuesta experimental sobre uso del tiempo en el Gran Santiago, la cual se desarrolló en el año 2007. Entonces, como podemos estar viendo, el tema del uso del tiempo como estudio es algo que ya lleva una trayectoria de por medio. Si bien mostré en las láminas anteriores que hay un indicador asociado al Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 5.41, aquí les quería mostrar un gráfico con información que podemos extraer gracias a la página de CEPAL, la cual está referenciada en la fuente en la parte baja de esta lámina. Este gráfico muestra la proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado por sexo. En este caso, esta recabado de información recolecta los datos de las últimas ENUD. En el caso de Chile, como pueden ver, la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico de cuidado es la mayor dentro del contexto CEPAL. Lo que sí, obviamente, hay que tener en consideración de que este gráfico muestra al ejercicio de la primera NUT. Entonces, como obviamente todavía los datos no se publican, este gráfico va a cambiar. Entonces, por ejemplo, se puede ir viendo que hay emisiones, por ejemplo, de Costa Rica el 2022, en Ecuador el 2012. Entonces, como que finalmente lo que permiten las encuestas de uso del tiempo es que uno de sus principales objetivos corresponde a poder identificar brechas de género en el trabajo no remunerado, vale decir, en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados y además el trabajo remunerado que correspondería al trabajo en la ocupación. Ya teniendo en consideración de que esta encuesta finalmente lo que busca hacer hincapié es en el trabajo no remunerado, les quise mostrar algunos gráficos y alguna información que se puede levantar respecto a ejercicios anteriores a la primera nota. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este gráfico tenemos el tiempo promedio de un día tipo y tasa de participación dedicada al trabajo no remunerado, según sexo. Entonces, aquí podemos ver de que hay una desigualdad.
pero ¿qué tipo de desigualdad en particular? Si nos fijamos en la tasa de participación entre hombres y mujeres, las diferencias porcentuales no son muy, la diferencia porcentual no es muy alta. En el caso de los hombres, en un día tipo, la participación en trabajo remunerado, no remunerado es de un 94,5% y en el caso de las mujeres es de un 98,4%. En este caso, podríamos decir que participan dentro de las mismas actividades. Pero ojo, ¿dónde está la diferencia sustantiva? La diferencia se nota en el tiempo promedio dedicado, donde las mujeres destinan en promedio 3 horas diarias más que los hombres. Entonces, acá podemos ver la brecha de género que les estaba mencionando anteriormente. Si quisiéramos abrir esta, esta situación al ciclo de vida del hogar, podríamos dar cuenta de que sin importar el ciclo de vida por el que se pasa en el hogar, las diferencias de género siguen existiendo en términos del trabajo de cuidado no remunerado. Por ejemplo, en hogares unipersonales se nota que las mujeres destinan más tiempo promedio, en una pareja joven sin hijos también, en una pareja con hijos de 0 a 5 años también. Entonces, finalmente, todas las agregaciones muestran esta diferencia. Lo que podríamos dar cuenta en primera instancia es que cuando los hijos o hijas de esta pareja joven son más pequeños, la diferencia es más alta. Ya teniendo en consideración esto, que finalmente las encuestas sobre uso del tiempo nos permiten ver brechas de género dentro del tiempo destinado al trabajo no remunerado principalmente, me gustaría ahondar sobre las características que tiene la segunda NUP. ¿Qué innovaciones tiene o qué cosas se heredaron del anterior? En primera instancia, me gustaría hacer hincapié respecto a cuál es el objetivo general de la segunda NUP. Sé que el texto está largo, entonces lo voy a ir leyendo de a poco porque también el texto del objetivo general nos va dando información respecto a esta encuesta, la cual también las voy a ir desarrollando, pero siempre es bueno ir repitiendo las ideas para que vayan quedando claras. ¿Cuál es el objetivo general de la segunda NUT? El objetivo es obtener información de cómo las personas de 12 años y más utilizan su tiempo, principalmente en torno al trabajo no remunerado, trabajo en la ocupación y actividades personales. Las mismas actividades que había mencionado que están dentro del clasificador causal. Y además, proveen información relacionada a su calidad de vida y bienestar respecto al uso del tiempo en las principales zonas urbanas del país. O sea, se recaba información respecto a el tiempo en determinadas actividades, se ve la calidad de vida y el bienestar respecto al uso del tiempo, se hacen estas preguntas a personas de 12 años y más, y además es representativa a nivel urbano, a nivel de las zonas urbanas del país. Entonces, hay harta información acá, la cual vamos a ir desgranando. Para que existiera la segunda node, tuvo que haber un largo trecho. Entonces, esta línea del tiempo lo que nos permite es ver cómo hemos llegado a estar próximos al lanzamiento de la segunda node. Dentro del año 2022, lo que se realizó principalmente como primer hito fue una mesa interministerial. ¿A qué me refiero a una mesa interministerial? Fue una mesa donde se reunieron eh, agentes de distintos ministerios, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, por nombrar algunos, con el fin de ir levantando las necesidades que podría solventar la NOT. Vale decir, es un proceso finalmente de ir vinculando la política pública con la producción estadística. Entonces, ya teniendo esas solicitudes levantadas y irlas trabajando a través de las mesas interministeriales, se detectaron y evaluaron necesidades, se hizo un diseño y construcción de los cuestionarios, se diseñaron planes de procesamiento y planes de análisis, entre otros. Todo esto con el fin de llegar a el año pasado, a 2023, a una prueba piloto. En esta prueba piloto se testearon todos los elementos que se levantaron, vale decir, los insumos de recolección y procesamiento respecto a esta detección y evaluación de necesidades y a la planificación inicial. Y finalmente, post prueba piloto, se fueron modificando en función a ver qué cosas resultaron y qué cosas no. Entonces, sirvió como un proceso de aprendizaje. Todo este aprendizaje finalmente significa una actualización de estos insumos de recolección y procesamiento, los cuales finalmente vieron la luz a través del trabajo de campo en la recolección oficial, el cual fue en septiembre, entre septiembre y diciembre del año pasado, del 2023. Eso por un lado. Entonces, finalmente, como en la última parte del año pasado, más este año,
más gran parte de este año, principalmente en lo que nos hemos estado enfocando como equipo técnico de la NUT, es estar trabajando en validación de información, en edición de imputación, ahí ir trabajando con los datos para que los datos tengan una estructura y una calidad que responda a los estándares que el INE está inscrito como Institución Nacional Estadística, el Instituto Nacional de Estadística, perdón. Ahora, dentro de en lo que podría decir en que estamos ahora, estamos en la parte de haciendo los análisis de resultados finales, cerrando algunos documentos para el año 2025, en el mes de enero, con día aún por confirmar, hacer la presentación oficial de la segunda nota. Entonces, ahí estaríamos presentando, cargando los documentos y los datos y finalmente un plan de difusión extra que este está en planificación y que es finalmente lo que les estaría mostrando en la última parte de esta conferencia ciudadana. Al respecto, la segunda NUT, ¿qué características tiene? La recolección de la segunda NUT fue hecha a través de DMC, dispositivos móviles de captura o tablet. Todo esto es como lo mismo, desde septiembre a diciembre del 2023, utilizando Survey Solutions como plataforma de gestión de encuestas. Survey Solutions es una plataforma de gestión de encuestas patrocinada por el Banco Mundial que tiene como finalidad apoyar a la recolección de estadísticas oficiales. Entonces, es una plataforma que obviamente pensando en la recolección y la gestión de encuestas de estadísticas oficiales, pero finalmente opera de una manera bastante similar, por ejemplo, como con SurveyMonkey, Question Pro, como finalmente esa es la idea, pero obviamente considerando que son estadísticas oficiales y toda esta complejidad que va de por medio. Esta encuesta, la segunda NUT, es representativa a nivel nacional desglosada por sexo y también es representativa a nivel regional desglosada por sexo en las áreas urbanas del país. Recuerden que esta encuesta, como les mencioné en el objetivo general y como les estoy mencionando ahora, es representativa a nivel de las áreas urbanas de este país. La ENUD, como encuesta, presenta dos cuestionarios. Primero se aplica el cuestionario del hogar, que es el cuestionario sociodemográfico, para identificar las características de las personas integrantes del hogar. Respecto a estas características, las ahondaré en la lámina siguiente, pero también, una vez hecho el cuestionario del hogar, o CH, se aplica el cuestionario sobre uso del tiempo a cada integrante del hogar de 12 años o más. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo vivo solo, se aplicaría solo un CUT. Pero, por ejemplo, en la casa donde viven mis viejos, que vive mi viejo con mi vieja, se harían dos CUT. Entonces, ahí depende de la conformación del hogar, la cantidad de CUTs que se harían. Para las preguntas sobre participación y tiempo, para las preguntas sobre participación y tiempo dedicados a las actividades, vale decir, dentro del cuestionario sobre uso del tiempo, hay dos grandes preguntas, por así decirlo, como dos grandes temáticas. Obviamente hay otras, pero estas son las principales, que es participación y tiempo dedicado a actividad. Entonces, por ejemplo, hay preguntas del nivel, eh, usted cuidó a su mascota, entonces ahí uno responde sí o no, y en el caso de responder que sí, vendría la pregunta que es ¿por cuánto tiempo? Entonces, a eso nos referimos con preguntas de participación y preguntas de tiempo. Para estas preguntas se pregunta por un día de semana y un día de fin de semana asignados por directorio a cada vivienda. Estos días vienen predefinidos. Respecto al primer cuestionario, que corresponde al cuestionario del hogar, o CH, este busca caracterizar al hogar entrevistado y a las distintas personas que forman parte de él. Pregunta por atributos sociodemográficos y económicos. Este cuestionario se aplica a un informante idóneo de 18 años o más. Dentro de las temáticas que están dentro de este cuestionario, vale decir los módulos, podemos encontrar los siguientes. En primera instancia está el módulo H, que corresponde a la identificación del hogar, que se identifica cuántas personas, por ejemplo, viven dentro del hogar. Después está el módulo C, que se recaba las características sociodemográficas de las personas, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo, las relaciones de parentesco que se dan en el hogar, por nombrar algunas preguntas. Después se pregunta por la educación. Acá se indaga de, por ejemplo, el nivel educacional de las personas, se indaga si actualmente están estudiando, se va indagando por qué razón están estudiando, según sea necesario. Eso por un lado. Después se llega al módulo de ocupación, donde se pregunta por el trabajo remunerado, a la población económicamente activa, vale decir, a las personas
integrantes del hogar de 15 años o más, y se les pregunta, por ejemplo, el tipo de actividad que hacen, por ejemplo, cuánto dura su jornada, cosas ligadas a esa índole, que también eso lo vamos a andar después. En el módulo I se pregunta por ingresos, generalmente se pregunta por ingresos destinados, o sea, en gran parte se pregunta por ingresos destinados a la ocupación, pero también se preguntan otro tipo de ingresos como cuánto recibieron por arriendos o cuánto recibieron por jubilación, por nombrar algunos casos. El módulo D corresponde al módulo de personas en situación de dependencia funcional, PCDF, que lo que busca es identificar qué personas del hogar son sujetas de cuidado. Esto también lo voy a andar después, por eso lo estoy pasando por encima. Y finalmente, el módulo A corresponde a las ayudas que el hogar recibe. Vale decir, por ejemplo, en el caso de que yo no viva con por ejemplo, por nombrar un caso, sí, yo no vivo con mi abuelita. Y mi abuelita, por ejemplo, tiene problemas para llegar a regar plantas que las tiene muy encima, o sea, muy en altura. Entonces, finalmente, yo iré a ayudarla y eso finalmente puede ser visto como, o sea, es visto como una ayuda que recibe el hogar, porque yo no vivo con mi abuelita, pero la voy a ayudar a ella a su casa. Ya terminado el módulo, o sea, el cuestionario sobre el cuestionario del hogar, el CH, se procede a aplicar el cuestionario sobre uso del tiempo a todas las personas de 12 años o más. Este cuestionario busca identificar las actividades que los distintos integrantes del hogar realizan en un periodo de referencia. Cuando me refiero a periodo de referencia, recuerden que es el punto que les mencionaba con anterioridad. Un día de semana y un día de fin de semana. Al respecto, ¿cuáles son las temáticas que se desarrollan dentro del CUT? En el CUT, los distintos módulos son, está el módulo CD, que corresponde a la contextualización de los días asignados. Esto es básicamente un módulo introductorio que lo que busca es situar cognitivamente por parte de la persona encuestadora a la persona entrevistada respecto a los días asignados, ¿vale? Es decir, el día de semana asignado y el día de fin de semana asignado. Entonces se les pregunta como cosas de índole, si ocurrió algo extraordinario en ese día, por ejemplo, si qué almorzaron, a qué hora se acostaron, básicamente como para situar cognitivamente a la persona entrevistada dentro de los días que se quiere ahondar. El módulo de trabajo en la ocupación, el segundo módulo, corresponde al módulo que se le hace a las personas que actualmente se encuentran trabajando y se les pregunta, por ejemplo, cuánto tiempo estuvieron trabajando, se les pregunta por los traslados a su lugar de trabajo, tanto de ida como de vuelta. Entonces, finalmente, como que eso es lo que busca. Para las personas que son mayores de 15 años, independiente de si se encuentran trabajando o no, también se les hace una pregunta si estuvieron buscando empleo. Después del módulo de trabajo en la ocupación, se ahonda en el módulo TC, que corresponde a trabajo de cuidados no remunerados. Básicamente, a lo que quiero llegar con esto es que ya teniendo la conformación del hogar, se puede ir viendo si a algunas personas se les realiza actividad de cuidados cuando vive más de una persona dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, si llevaron a alguien a su establecimiento educacional, si lo llevaron a algún recinto de asistencia de salud, por ejemplo, entonces va básicamente en trabajo de cuidados no remunerados. El trabajo doméstico no remunerado también plantea, como su nombre es bien explicativo en realidad, plantea de, por ejemplo, si se cocinó, si se realizaron traslados para hacer compras para el hogar, si se cuidó a la mascota, si se regaron plantas, cosas de esa índole. También está el módulo de trabajo voluntario y de ayudas a otros hogares, que acá esto también corresponde a trabajos que no son remunerados. Entonces, por ejemplo, un trabajo voluntario podría ser participar de una junta de vecinos, participar de algún cuerpo de bomberos o ayudar a otros hogares, como el ejemplo que les mencionaba de cuando voy a ayudar a mi abuelita a regar las plantas. Ya teniendo hasta el módulo de trabajo voluntario, ya tenemos desarrollada la temática de trabajo, por así decirlo. Entonces ya en actividades más recreativas tenemos el módulo CP, que corresponde a cuidados personales. Este módulo refiere a, por ejemplo, si fueron al médico, los traslados, asociado a esto, si se bañaron, cosas más ligadas, como lo dice el nombre muy claramente, a cuidados personales. Después de esto aparece el módulo de educación, que este módulo se le hace principal, se hace, salvo una pregunta, se indaga por aspectos ligados a
cuánto tiempo estuvieron en clase, los traslados al recinto educativo, si se prepararon para algunas pruebas, si prepararon para algunos trabajos. Y recuerden que siempre cuando digo si se preguntaron y se realizó, vale decir es una pregunta de participación, después se ahonda en cuánto tiempo. Entonces esto es para todos los módulos de este cuestionario. Además, también se pregunta por preguntas ligadas a educación de un carácter más informal, por así decirlo, lo cual correspondería, por ejemplo, a un preuniversitario. Ya teniendo visto la educación, se pregunta por actividades de ocio y vida social. Por ejemplo, si fueron a algún concierto, si fueron a algún matrimonio, si estuvieron conversando con amigos. Entonces, lo mismo, preguntas de participación y preguntas de tiempo. Como, ¿usted fue a algún concierto? Sí, no, sí. Ya, ¿cuánto tiempo estuvo? Entonces, recuerden eso que es una parte elemental cuando después vean la base de datos de la segunda nota una vez publicadas. Y además, después de esto viene el módulo de simultaneidad. Como su nombre lo dice, plantea la idea de ver qué actividades se realizan de forma simultánea. Dentro de las próximas láminas voy a estar andando un poco más sobre este módulo, entonces por eso lo estoy pasando un poco por encima. Del otro módulo, que también me explicaré a mayor detalle a continuación, está el módulo de bienestar subjetivo. Como les decía, los objetivos específicos, o sea, en el objetivo general, se pregunta básicamente por el bienestar respecto al uso del tiempo en distintos ítems. Y finalmente, el último módulo, el módulo ID, corresponde al módulo de características específicas de las personas. Este módulo consta de dos preguntas, una pregunta correspondiente al RUN y a la orientación sexual. Respecto al RUN, es importante mencionar que si bien esta pregunta se hace, esta pregunta no se presenta dentro de la base que ustedes pueden ver, dado que esta pregunta se recoge solo con fines estadísticos. Entonces, finalmente, para ir complementando análisis internos respecto a registro administrativo. Entonces, para su seguridad, este dato no va a estar dentro de la base de datos que se publique. Ya. Ya mencionándoles qué temáticas se están levantando dentro de ambos cuestionarios, es importante hablar de algunas modificaciones de la segunda NUT respecto a su ejercicio anterior como estudio. Entre la primera y entre la primera NUT del 2015 y la segunda NUT hay una diferencia a nivel conceptual para entender el módulo de trabajo de cuidado de las personas. Entonces acá tenemos una diferenciación entre PSD y PSDF. PSD refiere a personas que están en situación de discapacidad, mientras que PSDF refiere a personas que están en situación de dependencia funcional. ¿Qué entendemos por PSDF? Son aquellas personas que, considerando su capacidad mental, física y de movilidad, requieren apoyo de un tercero para realizar ciertas tareas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia en este punto? Que si una persona puede estar en situación de discapacidad, pero no necesariamente, pero no requiere ayuda de otra persona. Entonces, finalmente, cuando una persona que está en situación de discapacidad depende de otra persona para realizar ciertas tareas, esta persona entraría en ser una persona en situación de dependencia funcional. Este concepto es súper clave porque está asociado a qué tipo de trabajo no remunerado. Así es, está pensado para el tipo de que es una persona finalmente que es más susceptible de ser cuidada. Al respecto, también otras mejoras que tiene la segunda NUT es que sigue lineamiento de distintos estándares institucionales. Entonces, uno de los estándares corresponde a la homologación en la medición de ocupación en base a la encuesta nacional de empleo. Y además, también hay una homologación de ingresos en base a la encuesta suplementaria de ingresos, que es la ESI. Asimismo, también hay una incorporación de preguntas sobre nacionalidad en base al estándar de preguntas de migración internacional. También hay una aplicación del estándar de medición de sexo, género y orientación sexual, en el cual se indaga el género de las personas de 5 años o más y la orientación sexual de los integrantes del hogar de 15 años o más. Asimismo, también hay un uso del estándar para elaboración de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares. Este es un lineamiento institucional. Este lineamiento es súper importante tenerlo presente, dado que el INE, como es la Oficina Nacional de Estadísticas del país, requiere levantar información la cual sea precisa, oportuna y veraz, y que cumpla con los estándares internacionales bajo los cuales debe estar una Oficina Nacional de Estadísticas. Y otro punto corresponde al robustecimiento, del control de divulgación de microdatos en encuestas de hogares para la reducción del riesgo de reidentificación del informante.
Como es importante señalar, a toda persona que se encuestaba por el INE, se le resguarda la identidad. ¿Esto por qué? Porque el INE se rige bajo la ley del secreto estadístico, que finalmente hace que todas las respuestas sean de carácter privado. Entonces, por ejemplo, dentro del cuestionario nosotros preguntamos el nombre, pero es una pregunta que obviamente se elimina al momento de publicarla, porque finalmente se tendría identificada qué persona es. Entonces, esto mismo ocurre con el caso del RUN, que era lo que les mencionaba dentro del último módulo del CUT. Una de las mejoras que tiene la segunda NUT corresponde al módulo simultánea. Este módulo se incluye por primera vez en esta versión de la NUT y representa una innovación respecto a otras encuestas sobre uso del tiempo. Su función es permitir el registro y estudio de la realización de actividades simultáneas o múltiples en distintas poblaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, por ejemplo, en el caso de la imagen, se ve que la mujer que aparece está en el computador, podríamos suponer que está trabajando remuneradamente, está tomando café, está hablando por teléfono, quizás con alguien importante, entonces está viendo vida social, está cuidando a su gatito, lo cual correspondería a trabajo doméstico, está regando las plantas, que también es trabajo doméstico, entonces finalmente hay casos en los que uno realiza más de una actividad al mismo tiempo. Por ejemplo, el clásico caso de estar cocinando y lavando la loza al mismo tiempo. Entonces, finalmente lo que busca y lo que realiza este módulo es finalmente ir cotejando cómo las actividades se van realizando de forma simultánea y lidiar con esta situación. Otra mejora corresponde al módulo de bienestar subjetivo. Este módulo apunta a caracterizar el bienestar subjetivo de los integrantes respondientes del CUT a través de la consulta del nivel de satisfacción de la persona entrevistada con su vida en general, respecto a cómo, por ejemplo, cómo se reparten las tareas domésticas en el hogar y las actividades de cuidado hacia otras personas. Entonces, básicamente, como este módulo también refiere a otro punto que me falta mencionar, que también se pregunta por satisfacción respecto a personas cuidadoras. Entonces, por nombrar un caso, acá agarro un pantallazo de la encuesta y si se fijan, en este caso son preguntas ligadas a un cuidador de personas en situación de dependencia funcional, PCDF. Recuerden que los PCF son personas que son sujetas de cuidado. Por ejemplo, acá la pregunta PS12 dice, ¿piensa que debido al tiempo que dedica esta persona no tiene suficiente tiempo para usted? Si se fijan, acá aparece y acá están las alternativas de respuesta. Y además, por ejemplo, otro caso correspondería a la pregunta BS13, en que se pregunta, ¿se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de esta persona y cumplir con otras responsabilidades familiares del trabajo? Entonces, se fijan, en relación a todo lo que hemos estado conversando, este módulo busca ver puntos de satisfacción y bienestar respecto al uso del tiempo y a la disponibilidad del tiempo que hay dentro de las actividades para estas personas. Personas a nivel general y también hay un acápite importante para personas cuidadoras. Ya explicando algunas características que tiene la segunda NUT, me gustaría hacer hincapié en qué podremos encontrar el día que se publique la NUT. Ya hemos visto de que para desarrollar esta encuesta había un trabajo arduo de años, entonces finalmente veamos qué podemos encontrar el día que se publique la NUT. Como bien les he mencionado anteriormente, la NUT tiene presupuestado su lanzamiento para enero del próximo año, vale decir en un par de meses, y aún no se encuentra fijado el día propiamente tal. Por eso tampoco no les he levantado como un día oficial en el cual se levanta, pero sí lo que les puedo confirmar es que esta encuesta va a ser lanzada en enero del 2025. ¿Qué documentos pueden encontrar el día que se lance la NUT? En primera instancia, es un poco obvio decirlo, la base de datos. Todos los microdatos posibles con la recolección y todo el procesamiento y el trabajo que hemos realizado todos en el equipo, todos y todas en el equipo. Un informe metodológico, un informe de principales resultados, donde se muestra los resultados de los indicadores principales. Entonces, acá no se da tanto una vuelta de tanta información con el fin de no saturar tanto respecto a tantos datos y finalmente mostrar como los datos más cruciales. También hay un manual de uso de base de datos donde se muestra cómo se construyen algunas variables y es importante mencionar que en este manual de uso de base de datos está pensado en mostrar programaciones con el software R. Entonces, solamente tiene hincapié en algún usuario, en un uso asociado a este software y también la ficha técnica.
Aquí les muestro algunas imágenes correspondientes a documentación de la NUT pasada. Entonces, estas portadas deberían cambiar alguna vez cuando hagamos el lanzamiento, así que eso. Respecto a la estructura de la NUT, es importante mencionar que la estructura de la base de datos va a ser bastante similar a la primera NUT. Es decir, la información sobre características del hogar se encuentra en el primer número de línea. Si se fijan, primer número de línea, que es el proveedor o proveedora principal del hogar. Y la información de cada persona se encuentra asociada a su fila respectiva. Un ejemplo acá. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay un hogar de 3 personas. Y acá hay otro hogar que es unipersonal, vale decir, de una persona. En el hogar de 3 personas hay 2 preguntas que refieren a características propias del hogar. Entonces, por nombrar los casos. Habitualmente, ¿este hogar recibe servicios de alguna persona pagada para realizar tareas domésticas o de cuidado de personas? Y acá dice sí. Si se fijan en el dato, aparece solo para el primer número de línea. En el caso del hogar unipersonal, claramente, como es la única persona, aparece también en el caso del proveedor o proveedora principal. Respecto a tipos de acceso a la vivienda, en el primer hogar se ve que es una casa con acceso directo, la cual es una información que aparece solo a nivel del primer número de línea, que corresponde al proveedor o proveedora principal del hogar, y acá en el otro hogar dice que es un departamento con acceso controlado. Entonces podemos ir cotejando que si hay características que queremos ver a nivel hogar, va a estar siempre en el primer número de línea. En el caso de que queramos ver, por ejemplo, la relación de parentesco con la persona que más aporta al presupuesto del hogar, o proveedor o proveedora principal, podemos ver de que, por ejemplo, en el hogar de 3 personas, se ve que acá está el esposo o la esposa o pareja y el hijo o hija. Y en el primer número de línea, proveedor o proveedora principal. Lo mismo ocurre para el hogar unipersonal. Con la edad es exactamente la misma situación. Finalmente, cuando son características individuales de los integrantes del hogar, en su número de línea. Básicamente ese es el mensaje que les quiero transmitir. Respecto a los indicadores, como les mencioné, la encuesta sobre uso del tiempo responde a caracteres internacionales. Entonces, ocupamos el clasificador Kautar. Hay que tener en consideración que esta base de datos y este tipo de estudio presenta una gran cantidad de información para su explotación analítica. Entonces, hay que tener en consideración que el documento principal del resultado va a mostrar una parte de estos análisis, dando cuenta de las estimaciones más importantes, lo que les mencionaba al momento de que vamos a encontrar en la publicación. Entonces, hay que tener en consideración de que si se quieren explorar algunas otras temáticas que sean de carácter más secundaria, esto ya queda a disposición de la ciudadanía, de los distintos usuarios y usuarias que van a trabajar con esta base de datos. Al momento de la publicación, van a poder encontrar información respecto a los siguientes indicadores, en base al clasificador Kautal, que es el clasificador que define las actividades que se preguntaron dentro de la nota. Entonces, está trabajo en la ocupación, que se pregunta por el trabajo en la ocupación, el trabajo remunerado. Está la sección de trabajo no remunerado, la cual se desglosa en 3 ítems. Trabajo de cuidados no remunerado, trabajo doméstico no remunerado, trabajo voluntario y ayuda a otros hogares. Si consideramos el trabajo en la ocupación, que es el trabajo remunerado, y el trabajo no remunerado, podemos obtener el indicador de carga global del trabajo, que es algo que les había mencionado al inicio. Entonces, finalmente, hay que tener claro que esta encuesta ve el trabajo desde la medida remunerada y no remunerada. Asimismo, estaba también la clasificación de actividades personales, la cual la podemos desglosar en cuidados personales, educación y ocio y vida social. Ya teniendo claro y explicándoles qué podemos encontrar dentro de la publicación, me gustaría mencionarles cuáles son los siguientes pasos una vez publiquemos la segunda NUT en enero del próximo año. Durante el año 2025, posterior a la publicación del estudio, se planea seguir profundizando en algunas de las temáticas que se abordaban inicialmente los principales resultados. Entonces, por ejemplo, uno de los principales documentos que se va a publicar después de la publicación, valga la redundancia, corresponde al informe de calidad. Este informe de calidad es un informe que puede ser visto
de múltiples formas, pero lo que me gustaría destacar a primera instancia es que es el informe donde se levantan las tasas de recolección, por ejemplo, las tasas de logro, las tasas de rechazo. También se ahonda en qué buenas prácticas se hicieron para resguardar la calidad del dato. Recuerden que el INE es la institución de estadísticas oficiales del país, que levanta las estadísticas oficiales del país, la Oficina Nacional de Estadísticas. Entonces, obviamente, el tema de recolectar la información también va entrelazado con la calidad del dato. Entonces, finalmente, dentro del informe de calidad se van a hablar de tasas operativas de recolección y de buenas prácticas que se hicieron para tener la mejor calidad del dato posible. Recuerden que estos datos se ocupan para hacer políticas públicas, se ocupan para investigación, entonces es un dato que tiene que estar en buena calidad. Asimismo, lo otro que queremos trabajar son documentaciones o infografías temáticas específicas. Como el informe principal de resultados apunta lo principal a lo medular, tenemos algunas documentaciones las cuales el listado que está acá presente es tentativo, entonces podría ir cambiando, pero al menos hasta ahora estas serían las líneas, las cuales pueden ser modificadas. Entonces, hemos pensado tener documentación respecto a cuidado en el hogar, respecto a simultaneidad, bienestar subjetivo, entre algunos temas. Y acá, por ejemplo, aparece un pantallazo respecto a lo que tenemos ahora de uso del tiempo. Una vez ya estén publicados los datos, acá va a aparecer ENUD 2023, con todos los documentos que les mostré que van a estar al inicio. Ya teniendo en consideración esto, también tenemos pensado como próximos pasos hacer talleres sobre el uso de la base de datos de la segunda NUT en R, tanto en universidades e instituciones, respectivamente. También hacer presentaciones de resultados en instituciones educativas, todo con el fin de hacer una difusión de este producto estadístico, de este estudio, dado que finalmente el INE levanta información que es bien de uso público. Entonces, todos y todas nosotras como ciudadanos y ciudadanas podemos utilizar esta información. A modo de cierre, me gustaría agradecerles a todas y todos ustedes por haber participado dentro de esta conferencia ciudadana e invitarles de parte de todo el equipo que ha trabajado en la segunda NUT a que estén atentos a la publicación de la encuesta. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Joaquín. Vamos a contestar algunas preguntitas que han ido llegando. Por ejemplo, ¿qué cambios significativos se han observado en el uso del tiempo en los últimos años que nos puedas mencionar? Ahí al respecto, me encantaría responder esa pregunta, pero dado que los datos aún no se publican, no podemos dar una aseveración respecto a estos cambios. Ya, perfecto. Pero con los datos podríamos más o menos tener algún... Sí, como va a haber una publicación de los principales resultados, ahí ya Ya, rápidamente se podría ver qué resultados se extraen de la segunda nota. perfecto. ¿Se podrán identificar y caracterizar a las personas jóvenes que no estudian ni trabajan a través de esta encuesta, de los resultados? En cierta forma, hay que tener en consideración de que estos datos tienen que ser representativos. Ya. Entonces, habría que hacer los testeos para asegurar que esto se puede aseverar, dependiendo de cuál es la segmentación que se quiera probar. Entonces, ahí recomiendo como tener cautela respecto a si estos datos pueden ser extrapolables a la población o no. Oye, con los resultados de la encuesta se podrá evidenciar si el impacto de la pandemia tuvo o sea, si la pandemia tuvo algún impacto en los resultados, en la encuesta, en cómo usan el tiempo los chilenos. ¿Está dentro de algunas preguntas esta consideración? Lo preguntan. Ujú. No, lamentablemente no consideramos preguntas respecto al contexto de la pandemia, dado de que ¿Ya? el mismo levantamiento de información fue hecho el 2023, entonces ya como la distancia temporal respecto al proceso de la pandemia ya estaba como marcada, por así decirlo. Entonces nos hicieron preguntas respecto a eh, si la pandemia en que de cierta forma cambió el tiempo de las personas. Perfecto. Con respecto al tema de cuidados, ¿cómo nace la necesidad por hacer o generar datos sobre este tema? ¿Tienes Eh, alguna? Claro, el tema de cuidado es súper importante porque, por ejemplo, se ha estado trabajando a nivel de gobierno con hacer un sistema de creación del registro de cuidados.
no, el sistema de cuidados, perdón. Ujú. Y finalmente esto igual determina, finalmente se pueden focalizar políticas públicas, por ejemplo, si hay alguna subpoblación que requiera ayuda en sus cuidados, por ejemplo, algunas políticas públicas, pero esto ya es más, eh, nosotros, el INE, como somos el ente productor de datos. Entonces, finalmente, si las otras instituciones, los otros ministerios requieren información, la ANUD podría servir de insumo para, por ejemplo, ver que su población requiere mayor cuidado, quiénes son sus cuidadores. Entonces, ahí la ANUD podría ser un buen antecedente estadístico para tomar decisiones. Perfecto. Oye, Joaquín, en esta encuesta se preguntó el RUN, ¿cierto o no? Sí, mencioné que el RUN se preguntaba, ¿Qué esto se pasa pregunta, ahí? Espérate, para terminar la pregunta, para que la pueda abordar, ese campo tiene opciones de respuesta, no sabe, no responde. ¿Qué pasa si la persona no quería entregarte el RUN? ahí hay dos puntos que hay que ser clave. Sí, está Ujú. la opción de no responder, de no sabe, no responde. Y Ya, también, como les mencionaba anteriormente, el INE se rige bajo la ley del secreto estadístico. Entonces, esta información nunca va a estar publicada ya, porque es un identificador directo. Es como lo mismo que dentro de los productos del INE, se publicara el nombre de las personas. Es información que corresponde a indicadores directos, los cuales no se consideran dentro de las bases que se publican, dado que afectan a la identificación de las personas. Entonces se podría levantar información sensible al respecto. ya, perfecto. Dice Manuel Belis, ¿este año 2025 viene esta encuesta a levantamiento y en qué periodo, cuándo se va a levantar nuevamente esta encuesta? Por ahora, no se maneja información en específico de cuándo se realizaría una tercera NUC, pero lo que sí podemos decir es que el próximo año sí o sí van a estar todos los resultados y ahí finalmente se va a poder hacer harto análisis con estos resultados. Ya, y en relación a eso, para ir terminando, como última pregunta, ¿dónde estarán disponibles el formulario y la base de datos de la encuesta y desde cuándo? Ya, como les mencionaba, esta información va a estar disponible en el mes de enero. Hasta ahora no hay un día oficial para decirles como este día sí que sí, pero sí el mes de enero. Esta información va a estar disponible si ustedes ingresan a la página del INE o pueden buscar en Google como INE Uso del Tiempo, va a aparecer el sitio de la encuesta de uso del tiempo y ahí también podrían encontrar hasta ahora, hoy en día, los documentos y la base de datos de la primera nota. Ya en enero, cuando se acabe enero, sí o sí ya van a encontrar los resultados de la segunda nota y toda la Estupendo. documentación. Ya, muchas gracias. Bueno, con estas consultas vamos a cerrar esta actividad. Queremos aprovechar de darle las gracias al Departamento de Estadísticas del Trabajo, donde se aloja esta encuesta. Así que aprovechamos de darle las gracias específicamente al Subdepartamento de Estadísticas Estructurales del Trabajo, donde es analista Joaquín por esta presentación muy clara. Esta presentación queda grabada, se sube por si se quiere revisar en más detalle, así que muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Joaquín, por esta clara presentación sobre las encuestas nacional sobre el uso del tiempo. Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias a todas las personas que participaron de esta conferencia. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao.